Mm, Minutico hago la introducción. Buenas noches a todos. Hoy es 6 de junio del año 2022. Son las 6:36 y vamos a iniciar la discusión del caso clínico en la cátedra Pensamiento Clínico, grupo 3. Es su tiempo. Bien pueda. gracias, Doc. Bueno, nuestro grupo va a hablar sobre este siguiente caso, por favor. Bueno, estos es como los ítems que vamos a tomar para poder desarrollar todo el pensamiento clínico basados en un caso que encontramos publicado en la página de Medscape. Siguiente. Siguiente, es que creo que esa está adelantada. Listo. Bueno, en este caso, la historia clínica es una mujer de 44 años, la cual, después de haber estado hospitalizada por influenza, con un tratamiento oseltamivir, después de un mes de haber estado hospitalizada, eh, antes de llegar a consulta, 2 semanas después, presentó una cefalea insidiosa occipital izquierda, la cual no atenúa con ningún analgésico. Refiere además una hiperacusia en el oído izquierdo y un entumecimiento en el lado izquierdo de la lengua. En el momento del examen físico, en el momento de la consulta, la paciente presenta una asimetría facial izquierda. Cuando ella pues está con el médico digamos que hace un subdiagnóstico o la valora de forma rápida y dice que son efectos de su enfermedad viral, la cual fue por la influenza hace un mes. Le, le formula prednisolona, vangalciclovir por una semana. La señora pues va a su casa y no presenta mejoría de los síntomas. También le dice que se ponga un parche ocular y también le prescriben unas gotas oftálmicas y también rehabilitación por fisioterapia. La paciente va a su domicilio, no encuentra mejoría y luego acude nuevamente a urgencias por presentar los mismos síntomas, la cefalea, la hiperacusia, el entumecimiento de característica en el hemicara izquierda, más fotofobia, fonofobia y mareo. Ella también se automedica con ibuprofeno, pero no presenta mejoría, es muy leve. Se le pregunta si tuvo algún viaje reciente, si ha tenido fiebre, si ha tenido exantemas o artralgias para ir enfocando pues el diagnóstico y la paciente los niega. Siguiente. En los antecedentes patológicos encontramos que la paciente tiene una menstruación irregular con anticonceptivo oral con estrógeno. Presenta también dolor en ambas piernas con un síndrome de Raynaud de antecedente, la cual se ha tratado con verapamilo y pregabalina y ha tenido mejoría. No ha tenido cirugías. Y en los antecedentes familiares encontramos que la paciente, los familiares han tenido cáncer, no describe qué familiares ni qué línea de consanguinidad, hipotiroidismo y enfermedades autoinmunitarias, pero tampoco refiere cuáles. Ya el examen físico, la paciente tiene una constitución media, un índice de masa corporal normal, en la cabeza no encontramos alteraciones, se encuentra orientada en las tres esferas, reflejos pupilares normales, consensual y acomodación conservado, fondo de ojo, si encontramos una pulsación venosa espontánea con movimientos oculares también normales, una fisura palpebral reducida en el ojo izquierdo, debilidad al cerrar el ojo izquierdo también e imposibilidad de fruncir la ceja izquierda. Se le hace prueba de sensibilidad y dolor, donde hay disminución de la sensación de punción al alfiler y al frío del lado izquierdo. Los músculos de masticación están normales. A la inspección se encuentra una asimetría facial izquierda prominente, un aplanamiento del pliegue nasolabial. En la audición está normal. La hipersensibilidad subjetiva al sonido del oído izquierdo lo dice la paciente. Movimiento de la boca, el paladar, la lengua se encuentran normales. Se le realiza pruebas de Rine y Weber normales. Pruebas de coordinación y de adococinesia normales. Masa, tono y fuerza de extremidades también están normales. Y encontramos en reflejos osteotendidosos el tendón rotiliano bilateral en tres cruces. Siguiente. Siguiente diapositiva.
Bueno, entonces para comenzar con el resumen de datos positivos, siguiente, por favor. Entonces ya teniendo como todo el contexto de, de la paciente, mm, siguiente diapositiva. Bueno, entonces les voy contando mientras tanto, no me he actualizado la diapositiva. Entonces, Siguiente, siguiente diapositiva. se trata de una mujer de 44 años, quien tras 2 semanas de un cuadro de influenza, que fue tratada con oseltamivir, presenta un cuadro de cefalea insidiosa occipital izquierda. Bueno, presenta una gran cantidad de síntomas izquierdos: cefalea insidiosa occipital, hiperacusia, dificultad para fruncir la ceja, dificultad para cerrar el ojo izquierdo, todos estamos hablando del lado izquierdo, entumecimiento de la hemilengua izquierda y asimetría facial. Eh, 2 semanas después consultó por este cuadro, recibió prednisona, valganciclovir, gotas oftálmicas, un parche ocular y además fisioterapia, pero no mejoró pues su cuadro clínico. Como antecedentes personales pues de importancia para el resumen, tenemos menstruaciones irregulares y el síndrome de Raynaud. En antecedentes familiares se presenta la hiperlipidemia. En cuanto al examen físico, como datos positivos: fisura palpebral reducida en el ojo izquierdo, debilidad de cerrar este mismo ojo, para fruncir la ceja homolateral, eh, disminución de la sensación en la punción con alfiler y para la sensación de frío en la cara, en el lado izquierdo, con una distribución B2, B3, o sea, referente a las ramas del trigémino. Em, Asimetría facial izquierda muy evidente, aplanamiento del pliegue nasolabial, hipersensibilidad subjetiva del sonido en el oído izquierdo, pero con pruebas de Weber y Rine normales. Eh, Reflejos osteotendinosos se encuentran normales, excepto por 3 cruces en los reflejos rotulianos bilaterales. Y los dedos de los pies se encuentran flejados. Y como antecedentes pues, farmacológicos de importancia: anticonceptivos orales a base de estrógenos, verapamil y pregabalina como manejo de su Raynaud, y el ibuprofeno pues como para manejo sintomático de la cefalea. Además, pues se recuerda pues que se recibió la prednisona, la antiviral, las gotas oftálmicas, pero este tratamiento duró solamente una semana. En el momento de la consulta no presentaba pues como el consumo de estos medicamentos. Siguiente. Doc, lo que pasa es que la compañera que le corresponde esta parte está teniendo un poquito de problemas como para ingresar a la reunión. No sé si de pronto le podríamos dar unos minuticos, pues que como que se le No, apagó el pues la idea es que computador y está reiniciando. cualquiera de ustedes puede estar en capacidad, entonces puede seguir usted, Juan Sebastián, mientras ella ingrese. Dale. Bueno, Continúa. Doc, entonces voy a continuar entonces con esa parte de la compañera. Eh, Vamos a realizar entonces los problemas que se identifican. Primero que todo, se tiene un síndrome de dolor crónico. Ese dolor crónico pues se define como un dolor persistente que no desaparece y que pues regresa de manera frecuente o recurrente. Además de eso, se presenta una mononeuropatía. Digamos que la causa más frecuente de mononeuropatía sería el atrapamiento o la compresión de un nervio o pues de una zona como tal en la cual transcurre un nervio. En este caso podría tratarse de este síndrome correspondiente con el nervio trigémino. En ocasiones, pues las mononeuropatías forman parte de otras enfermedades y suelen ser como un síntoma añadido a y no como tal un trastorno primario. Pero pues de todas maneras puede ser un caso particular que se trate de un trastorno ¿Por, primario o pues por, que sea una causa secundaria. por qué trigémino? Eh, Pues, o sea, porque tiene compromiso sensitivo, además, pues obviamente el nervio facial, pues que evidentemente pues, está causando un proceso de parálisis facial, pues solamente lo decía como un anexo. O sea, digamos que la mononeuropatía hace más alusión a el compromiso del nervio facial, porque Sí, efectivamente esa señor.
comprometiendo la apertura ocular, todo lo que tiene que ver con los músculos de la mímica, ¿cierto? Y hay unos síntomas, signos de compromiso sensitivo del área trigeminal, pero fundamentalmente hace referencias a a la afectación del nervio facial, ¿no es cierto? Ese es el primario. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, sigamos. Listo, entonces siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las patologías posibles o a los diagnósticos diferenciales que hay que sospechar o que se pueden tener en cuenta, correspondería entonces los síndromes que generan debilidad flácida aguda. Entonces, en este caso podríamos, o digamos que como grupo sospechamos que se podía tratar de una enfermedad de la motoneurona, de una polineuropatía o trastornos de la transmisión neuromuscular o trastornos musculares metabólicos como tal. Entonces, en el primer caso de enfermedades de la motoneurona, se podría sospechar, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica o digamos que una poliomielitis viral, porque pues en el caso se tiene el antecedente de la infección viral, entonces podría ser una entidad. Mm, en el caso de las polineuropatías, podría tratarse de síndrome de Guillain-Barré, pues eso es obviamente una entidad importante. Tanto o sea, del Guillain-Barré se tienen como varias formas clínicas, una que es una polirradiculopatía, o en otros casos en donde se trata de neuropatías axonales como tal. Eh, También puede tratarse de un proceso vasculítico, neurotóxico, entre otros. En el caso de los trastornos de la transmisión neuromuscular, puede ser una miastenia gravis, que pues es una entidad importante que genera debilidad muscular, el botulismo, síndrome miasténico, e incluso algunas entidades de origen farmacológico y iatrogénico, como por ejemplo por aminoglucósidos, que se podría llegar a describir este tipo de trastornos. Y por último, pues los trastornos musculares y metabólicos, por ejemplo, una miopatía mitocondrial, una parálisis hipercalémica, parálisis hipocalémicas agudas, entre otras entidades similares. Siguiente. Bueno, buenas noches, doctor y demás compañeros. Entonces vamos a pasar pues con el punto número 4 de la, del proceso diagnóstico que corresponde a la aplicación de las leyes diagnósticas. Entonces, como ley de lo más frecuente, tenemos un accidente cerebrovascular isquémico agudo y como ley de la prioridad tenemos una crisis hipertensiva. Aquí también en esta, pues vemos la ley de Agassiz. Devolvamos la anterior, por favor, devolvamos la anterior. ¿Me escuchan? Sí, devolvamos la anterior. Ese es. Ley de lo más frecuente. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo más frecuente ante un paciente con un cuadro de estos hay que pensar en un ACV isquémico? O sea, un paciente que posterior a un cuadro viral comienza a presentar trastornos en la comisura, trastornos en la apertura palpebral, es decir, presentó un cuadro de parálisis facial del lado izquierdo, una parálisis facial periférica aguda. Entonces, la ley de lo más frecuente no es un ACV isquémico. La ley de pronto de la prioridad sería de pronto descartar un evento vascular agudo, de pronto, por ejemplo, un evento supratentorial, donde estaría cogiendo como una parálisis central periférica de origen supratentorial, o sea, no periférica, sino central. Entonces, ley de lo más frecuente es la parálisis facial. La ley de la prioridad se vuelve prioritario descartar, uno, que sea un evento vascular, eso, yo le acepto eso, o que sea una patología de tipo tumoral, que esté ocasionando una compresión nerviosa de los pares craneales a nivel bulbo protuberencial o a nivel de pronto del recorrido que hace el nervio facial o los nervios que puedan estar comprometidos. Entonces, la ley de la prioridad es descartar que no haya una lesión de tipo isquémico o de tipo tumoral o incluso una lesión metabólica, porque las mononeuropatías o las polineuropatías, uno puede tener, por ejemplo, enfrentarse
a un paciente con una diabetes mellitus, con una descompensación aguda, y hacer un evento de tipo neuropático. Ahí la prioridad se vuelve a descartar. Ley de Agatha Christie, ¿por qué no la especifican mejor? ¿Cuál es la escena del crimen? Cuenten. Sería el sistema nervioso central. Pero ¿cuál sistema nervioso? Es que el sistema nervioso es mucho. ¿Cuál es la estructura más comprometida en este paciente? El tallo. El tallo cerebral. El tallo, seguro, porque el tallo cerebral. Pues muy probablemente puede ser por alguna afección específicamente en pares craneales. Por eso, entonces, bueno, entonces, digamos en la unión bulbo-protuberencial, si es que al final demuestran que ocurrió eso. Entonces, ¿cuál es la escena del crimen? ¿Cuál es el arma homicida? ¿Qué es lo que ocasionó el daño? La infección viral, doctor. Puede ser infección Una infección viral o más o la respuesta autoinmune, digamos, la respuesta inmunológica ante una infección viral que fue el antecedente de haber tenido una influenza. Eso podría ser. ¿Y cuáles son los cómplices? Mire que haciendo un mejor análisis se reconfigura todo lo que son las leyes diagnósticas. ¿Cuáles pueden ser los cómplices? El cómplice puede ser un fenómeno autoinmune. ¿Sí? El cómplice puede ser eso. El disparador puede ser una infección viral previa. Y la ley de la parsimonia, ¿cuál es la patología que puede explicar todo lo que ustedes están hablando? Una patología que explique todo lo que el paciente tiene. Por ejemplo, una parálisis facial de Bell explica la cefalea del paciente. ¿Qué opinan? Cuenten. ¿O qué está explicando la cefalea del paciente? ¿Ah? Cuenten a ver, muchachos. Cualquiera del grupo, opine. ¿Qué está explicando la cefalea del paciente? ¿Qué está explicando los trastornos en la sensibilidad que el paciente tiene? Creo que si de pronto un tumor. Por eso es que la ley de prioridad, es que, mire, este paciente tiene criterios de compromiso del nervio facial y tiene algunos criterios del compromiso del nervio trigémino. ¿Sí? Entonces uno puede decir, venga, hay una lesión, puede haber alguna lesión que justifique que esté comprometiendo el nervio trigémino y que esté comprometiendo el nervio facial. Les pregunto, ¿el nervio trigémino qué ramas tiene? O sea, ¿cuáles son los troncos, el origen mejor del nervio trigémino a nivel bulbo protuberencial o a nivel del encéfalo? ¿Dónde nace el nervio trigémino? Pues, Doc, tiene las ramas sófica maxilar, mandibular y pues se origina a nivel del tallo cerebral. Pero él se origina a nivel del tallo cerebral, a nivel de la unión bulbo protuberencial, ¿sí o no? Por fuera incluso de las pirámides. Entonces, ahí tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. Acuérdese que después es que va al ganglio y se forma el ganglio de Geyser. Y el ganglio de Geyser es el que da el origen a las tres ramas, ¿cierto? Entonces usted dice, ¿cómo explica que puede haber una lesión que esté comprometiendo parte del trigémino y parte del facial? Primero está el nervio trigémino, que es el quinto par. Después está el sexto par, que es, ¿cuál es el sexto par? Que está por fuera del trigémino. Todos están en la unión bulbo-protuberencial. Y el sexto par está por fuera del trigémino. ¿Cómo se llama el sexto par? Lo que es el abducens. Motor ocular externo. Ese es el sexto par. ¿Y cuál es y el otro sería el séptimo par, que es el facial? O sea, está quinto, sexto y séptimo en la unión bulbo-protuberencial. ¿Puede haber alguna lesión que me esté comprometiendo las tres ramas? Podría ser una lesión tumoral de la unión bulbo-protuberencial. Entonces,
habría que mirar más para poder de pronto aproximarse uno a buscar que haya una sola patología que explique todo. La sola parálisis Bebel explica solo la parálisis facial periférica, no más. Eso es una parálisis Bebel. Es una mononeuropatía de compromiso periférico, generalmente no tumoral, posiblemente postviral o viral del nervio facial, pero no explica otros compromisos de pares craneales. Entonces sigamos con la siguiente diapositiva, muchachos. Listo, continuemos. ¿Qué van a mostrar, por favor? Profe, es que esa parte me corresponde a mí, pero entonces no sé cómo exponer, proyectar y exponer al mismo tiempo. No, pues la que le esté proyectando le tiene que mostrar la diapositiva donde están Es que la yo soy la que correlación clínica. no. ¿Cómo dice? Yo soy la que está proyectando. Por eso, ¿y por qué no se ubica en la diapositiva que quiere mostrar? A ver, espera. Ya, Es ¿dónde que estaba? Ahí, véala. Ahí están todas las paraclínicos. Me imagino que lo que quiere mostrar es eso. Dale. sí. Bueno, tenemos las pruebas séricas normales, la resonancia magnética con y sin contraste, conductos auditivos internos. También tenemos la electromiografía. En la resonancia magnética, pues para evaluar el nervio facial intraparatidoideo en busca de inflamación, edema o neoplasia. Cuando esta está normal, tenemos un realce del leve a moderado del ganglio geniculado y del segmento timpánico mastoideo dentro del canal facial. Y cuando hay una ausencia de este realce puede ser un buen signo de pronóstico. El realce de las estructuras del oído interno se produce solo en la parálisis facial por herpes zóster. En la electromiografía, pues tenemos que puede mostrar algunos potenciales de acción por voluntad activa y pues esto es lo que permite concluir que el nervio todavía está en continuidad con un potencial de recrecimiento. ¿Y qué encontraron? ¿Pero qué encontraron ahí? O sea, ¿qué encontraron en ese paciente en los paraclínicos? Marcela o compañeros. O sea, pues mostró lo que podría encontrarse, pero no, finalmente, ¿qué encontraron? No encontraron nada, ¿ok? Marcela o compañeros. ¿Qué hubo? ¿Sí me están escuchando? Aló. Sí, doctor, sí lo estamos escuchando. Por eso, ¿qué fue lo que encontraron, muchachos? ¿O no encontraron nada en la resonancia? Doc, no señor, o sea, en el caso de la resonancia no, pues no se encontró ningún hallazgo particular. Ah, bueno, eso es lo importante. O sea, entonces digan que no encontraron nada, pues que es lo que uno de pronto termina viendo en un paciente con parálisis facial periférica. Listo, procesos fisiológicos, dale. Listo, Doc. Entonces, en el proceso tenemos que el síndrome pues, de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. ¿Y por Pues, qué habla del Guillain-Barré? Ese paciente tiene un Guillain-Barré. no, Doc, tiene Y una entonces, parálisis. ¿para qué van a explicar el Guillain-Barré? El paciente no tiene nada de Guillain-Barré. La presentación clínica más frecuente del Guillain-Barré es una polineuropatía radicular ascendente. Paciente que después de un cuadro viral comienza a presentar una debilidad muscular ascendente desde los miembros inferiores hacia arriba y termina con compromiso de los músculos respiratorios. Pero pues no tiene nada que ver con este paciente. ¿O qué? ¿O por qué mencionaron Guillain-Barré?
Doc, la compañera mencionó Guillain-Barré porque cuando hicimos la revisión del caso clínico era entre las hipótesis diagnósticas que se tenían No, y los autores del caso tenían la tendencia o la inclinación a pensar que se trataba de un Guillain-Barré. Entonces, pues de pronto por eso, o sea, por eso y está ahí ustedes como están, y ustedes están de como el acuerdo debate. Con el Guillain-Barré de sospecha en el paciente. ¿Ah? ¿Ustedes qué opinaron de eso? Bueno, continuemos pues. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces, pues prácticamente la parálisis pues del nervio facial pues suele ser idiopática eh, y es la parálisis periférica del nervio facial súbita unilateral. Esta pues prácticamente el mecanismo es que sea pues la tumefacción del nervio facial secundaria pues a un trastorno inmunitario o viral y sea pues prácticamente pues como ya lo había mencionado antes por la infección por el virus de herpes simple y el herpes zóster, que el virus de herpes simple pues es el más frecuente y el herpes zóster es el segundo pues más común. Y pues Doc, no sé pues si mencionarlo el Guillain-Barré. ¿Cómo dices? Sin mencionar esto que tenía pues del Guillain-Barré. Dale, siga contando lo que piensa. Bueno, entonces prácticamente pues los músculos faciales van a estar inervados periféricamente pues por el séptimo nervio craneano homolateral y pues centralmente por la corteza cerebral contralateral. Esta pues inervación central tiende a ser bilateral para la parte superior pues de rostro y unilateral para la parte inferior del rostro y como resultado ambas lesiones centrales y periféricas tienden a paralizar la parte inferior del rostro. Sin embargo, pues las lesiones periféricas tienden a afectar la parte superior del rostro más que las lesiones centrales. ¿Quién está hablando? ¿No se escucha? Aló, aló, aló. Doctor, entonces tenemos como diagnóstico sindromático, síndrome de parálisis facial, qué pena, sino que estoy un poquito disfónica. Como diagnóstico topográfico, el nervio facial, etiológico, infección viral y el específico, pues la parálisis de Bell. Siguiente. Listo. Bueno, muchachos, listo. Pues lo que yo les decía, el caso es relativamente, como relativamente sencillo. Siempre hay que buscar diagnósticos diferenciales en ese paciente, no casarse con la patología más sencilla que era pensar en una parálisis facial periférica y ya, una parálisis facial donde se cree que hay un fenómeno inflamatorio, posiblemente autoinmune, el disparador es una infección viral. Y siempre hay que pensar, lo que yo les digo, en ley de prioridad, no quedarse con que un paciente tiene una parálisis facial periférica y con eso casarse y de pronto dejar pasar que los pacientes pueden tener lesiones tumorales, conociendo obviamente, por eso en la explicación fisiopatológica hubiera sido muy bueno ver todo el recorrido del nervio facial, desde que nace en el tallo cerebral, en la unión bulbo-protuberencial, desde que nace allá en los núcleos del nervio facial, desde que le hace la rodilla al sexto par craneal y emerge
la unión bulboprotuberencial y hacer todo el recorrido por la porción del hueso temporal hasta salir por la unión del agujero estilomastoideo y ubicarse después en la región retroparotidia. Esa es como si uno ubica uno puede ubicar dónde puede estar la lesión y qué patologías pueden estar ocurriendo en todo ese recorrido, descartando obviamente, como les digo, eventos tumorales, eventos isquémicos, eventos metabólicos que puedan llegar a pensar otras patologías diferentes. Como le digo, el último diagnóstico, la parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Pero en ley de lo más frecuente, eso es. O sea, la ley de lo más frecuente no lo debe llevar a uno a pensar en cosas raras. La ley de lo más frecuente lo debe llevar a pensar en cosas comunes, en prevalencias, en epidemiología. Pero en prioridad sí debe llevarlo a uno a pensar en que hay que descartar de pronto en esos pacientes otro tipo de lesiones que está ocasionando no solo afectación del facial, sino pueda estar afectando otro tipo de estructuras del cuerpo. Yo les pregunto, ¿el facial es motor, sensitivo o es mixto? Muchachos. Es mixto. Eso, es mixto. Y tiene una inervación importante en la lengua, ¿no es cierto? En la lengua tiene una inervación importante el nervio facial. Incluso en el oído también tiene una inervación importante en la parte sensitiva. Que tiene raíz motora y raíz mixta. Lo que pasa es que la más protuberante, la más visible, es la raíz motora, la que inerva todos los músculos de la hemicara, de la mímica, ¿sí? Pero tiene una parte sensitiva también. Bueno, muchachos, creo que está la última clase. Espero que esto les haya aportado para el proceso que sigue, para la formación integral, para una buena formación de un clínico. Y como les digo, o sea, los diagnósticos no pueden ser hechos por arte de magia. Esto tiene que ser un proceso elaborado, un proceso sistemático, un proceso lógico, hipotético, deductivo, un proceso racional, que como les dije desde el principio, tiene que utilizar el pensamiento científico, el pensamiento crítico y obviamente la formación de un mejor pensamiento del clínico. Si queremos ser buenos clínicos, tenemos que tener una muy buena fundamentación. Esa es la apuesta. Nos vemos entonces la próxima semana, el examen final, 6:30 de la tarde. Seguramente va a ser con un caso problema y a partir del caso problema ustedes hacen todo el proceso diagnóstico. Sale una nota de exposiciones y las notas que ya tienen ahí, o sea que van a tener como 4 o 5 notas previas, más la nota del parcial. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna observación o cerramos acá. ¿Listo? ¿Alguna Gracias. pregunta? ¿No? No, señor, muchas gracias. Señor. Bueno, muchachos, bueno, espero que esto les haya servido, como les digo. Muchas bendiciones y suerte para este final de semestre. ¿Listo? Gracias, doctor. Vale. Listo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, buen día, muchachos.